Pueden llamar a la línea telefónica 83, 83, 83, el teléfono para tenemos que conocer el primer pero segundo dígito. Buenas tardes, muchachos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Recuerden que esta es una reposición, ¿verdad? No es reposición, sino que nos estamos conectando por la que se les envió al grupo. Vamos a trabajar la sesión de hoy. Voy a comenzar a compartir pantalla para que miremos qué es lo que tenemos preparado para hoy. Ya les mencionaba dentro de las actividades que trabajaremos el día de hoy. Voy a compartir pantalla para que visualicemos la sesión. Y en base a eso, pues nos determinemos exactamente qué es lo que se trabajará en la sesión. Voy a solicitarles, muchachos, que al final de la clase, por favor, me envíen captura de la de ustedes para reflejar la verdad llevar el control siempre de la sesión. Disculpe, captura de, perdón, no me escuché. La captura de pantalla, por favor, de su asistencia. Ok, gracias. Por favor. Bien, prácticamente me menciona acá que vamos a trabajar, siempre continuamos, vamos a trabajar con la tercera unidad. Se llama la unidad superación de la violencia. Prácticamente lo que se pretende en esta sesión de hoy es valorar qué se debe hacer en el momento en que enfrentemos los diferentes tipos de violencia que se viven en nuestro entorno social. Dentro de los contenidos que se van a trabajar es violencia, responsabilidad, poder e igualdad, pero para poder trabajar esto tenemos que ir determinando qué son cada uno de ellos. Voy a trabajar como siempre lo hago durante todas las sesiones, haciendo consultas a ustedes e interactuando con ustedes para que de alguna manera también ustedes me den algunos conceptos de los que ustedes conocen. Para revisar la asistencia y en base a eso va a ser la sesión. Tengo acá a los participantes, tengo 28. Gracias por haberse conectado. Tengo a Jessica Navarrete. Jessica, ¿podrías decirme con tus propias palabras qué entendés por violencia? Recuerden que este contenido lo estuvimos trabajando en la sesión anterior. Entonces, me gustaría que compartieras con nosotros y con mi persona y con tus compañeros qué entendés por violencia y cuántos tipos de violencia estudiamos en la clase anterior. Bueno, profe, yo no pude asistir a la clase pasada, Okay. pero realmente cuando hablamos de violencia es una palabra bastante amplia, porque no solamente hablamos de la violencia física, también hablamos de la violencia psicológica, la violencia laboral, abarca un sinnúmero
de, de, ¿cómo podría decirlo? De departamentos, de estándares, de grupos social, inclusive. Cuando hablamos de violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, muchas veces se trata de la violencia meramente por ser mujer. En otros casos también podríamos hablar de la violencia en el ámbito laboral. En este caso, la violencia en el ámbito laboral podría darse dentro de los superiores hacia su personal. Entonces, cuando hablamos de violencia, tenemos que saber que el significado es bastante amplio, que es un tema que se puede abordar desde varios puntos de vista y que no precisamente todos tenemos que estar de acuerdo a la hora de definir qué es la violencia en sí. Sí, claro que sí le entiendo lo que usted manifiesta y sí tiene razón, hay diferentes tipos de violencia, violencia doméstica, violencia laboral, como usted lo mencionaba, y prácticamente nosotros debemos tratar de incidir en evitar, ¿verdad?, estos tipos de violencia que se han venido desarrollando y también de alguna manera contribuir para crear una cultura de paz, porque esa es la intención, ¿verdad?, trabajar todos estos contenidos dentro de la asignatura. Bueno, ¿y cómo cree? Voy a consultarle a Randall. ¿Cómo considera usted, Randall, que podríamos erradicar o superar la violencia? Randall, por favor. ¿Cómo podemos superar la violencia, Randall? Vamos a consultarle a Yader entonces. A ver, Yader. Si ustedes visualizan la temática de hoy, es un conversatorio abierto sobre cómo podemos superar la violencia. ¿Alguien que desee participar si lo menciona? Yo, profe, ¿puedo participar? Claro. Gracias. Profe, bueno, según lo que pues, yo investigué, esto fue lo siguiente. Dice que sería rechazar todo acto de violencia, practicar la empatía y el respeto hacia todas las personas, promover mecanismos pacíficos de resolución de conflictos y practicar principios que nos orienten a actuar con respeto a la integridad de las personas y sus derechos. Así es. Creo que una de las partes principales es evitar, ¿verdad?, los diferentes tipos de conflictos que se nos presentan en tu entorno y de alguna manera a través de la vía pacífica tratar de solucionarlos para crear un mundo de paz. Ok, gracias. Dice, responde las interrogantes y compártelas durante la sesión. ¿Cómo podemos hacer cultura de paz al incidir en nuestro entorno en la erradicación de la violencia? ¿Alguien quiere presentar? Gracias, José Miranda. Puede participar. Ya, profe. Bueno, lo primero y lo fundamental creo que es con el ejemplo, ¿no? Hay que incidir de forma que nuestro comportamiento, nuestras acciones en el interactuar diario sean una guía para el resto de personas, ¿no? Para que en la resolución de conflictos, sea nuestro o a nuestro alrededor, podamos aplicar la cultura, ser racionales y buscar herramientas de diplomacia para evitar los conflictos. Gracias, José. Andrea, ¿cuál es tu punto de vista acerca de cómo podemos nosotros crear cultura de paz al erradicar la violencia? A través de un ejemplo, si podrías decírmelo, por favor. Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, bueno, los que tienen vehículos, sabemos que en la calle hay mucho conductor agresivo de mecha corta, ¿no? Que se enoja por cualquier cosa. Entonces, aplicar la cultura de paz en ese contexto podría ser, en lugar de contestar con agresión, contestar con raciocinio, ¿no? Con diplomacia y ayudar a bajar los ánimos en ese momento de tensión y eso pues es decir, va a incidir en la otra parte de una mejor manera que si simplemente contestamos
con agresión, ¿no? Como suele suceder. De forma agresiva ante esa situación. Muy bien. Gracias. Luego tenemos acá la igualdad de responsabilidades. Cuando hablamos de responsabilidades, hablamos, ¿verdad?, de las responsabilidades que tiene no sé si desea participar alguien de los presentes sin necesidad de que lo mencione. Tania. Tania García. ¿Qué es la igualdad de responsabilidades? Sí, Se refiere a la responsabilidad. distribución equitativa de deberes, tareas y obligaciones que como personas tenemos a nuestro alrededor, independientemente de su género, origen étnico u otras características, donde podemos eliminar los estereotipos de género que se presentan hoy en día. Ok, gracias. Recuerden que en la clase pasada estuvimos hablando específicamente dentro de los signos de violencia, cómo se utiliza la imagen de la mujer en todo momento. E incluso una de las muchachas participó y mencionaba, e incluso dije, presentar un producto es la imagen de la mujer, y eso es violencia, así es violencia al otro sexo. Cuando hablamos de igualdad de responsabilidades, podríamos poner un ejemplo precisamente cuando nos corresponde otorgar un cargo a alguien y verdaderamente no se le da el espacio o bien a la mujer o bien a alguien que presenta alguna, porque también eso es igualdad de responsabilidades, solamente por el hecho de que nosotros consideramos que no presenta las características como para hacer uso de ese puesto. Entonces, esto prácticamente también es igualdad de responsabilidades. De igual forma, sucede cuando alguien tiene habilidad. Por favor, lo apaga al que de la sesión. A ver, revisar el micrófono abierto. Cierre, por favor. Bien. Voy a dejarle de compartir esto y voy a trabajar con la diapositiva. Organicé también para la sesión. Esto que estaba presentando era de la prácticamente del, voy a hacer este y el diapositivas que tiene que ver con todo. Están en una sola cocinando que no se escucha. Que está ahí. Es Andrea, profe. Andrea, Ya le dije cerrar y se le escucha el sonido. Tiene toda razón. Ok. Ahorita pregunto, estamos visualizando, ¿verdad? Lo que es la presentación. Les consulto, ¿están visualizándola? Sí, 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 se profe. ve. Ok. Sí, profe. Sí. Todo Entonces, bien, todo bien. mencionábamos, ¿verdad? Parte de la sesión de hoy es valorar qué se debe hacer para superar aquellos tipos de violencia que se vive en todo nuestro entorno social. Y tenemos como contenidos a trabajar lo que es la violencia, por eso hablaba comencé conversatorio con esto. Luego tenemos lo que es la responsabilidad y por último que trabajaremos lo que es poder e igualdad. Vamos a ver un ciclo donde prácticamente se viene desarrollando lo que es la violencia. Vamos a visualizar esta diapositiva. Atención cuando lo mencionó, que participó don José y decía, bueno, primero es tratar no de incidir, en calmarse y no responder de la misma manera que está actuando el otro. Entonces dice que dentro de los ciclos de violencia, lo primero que nosotros debemos evitar caer en el orden, primero es mantener la calma. Como una segunda acción es tratar de acumulación de tensión, dice distorsionarla, diría yo más bien, y la exposición a la agresión. Si ustedes observan la forma, ¿verdad?, en que
en que la imagen se ve donde la persona se está siendo violentada, y el cuarto es la luna de miel, cuando prácticamente llamamos luna de miel solamente en el momento cuando llegamos a acuerdos con alguien, ya, o llámese amigos o llámese centros de trabajo. Porque como ustedes mencionaban, la violencia no solamente se da en un ámbito, como lo mencionó la primera participante, se da en diferentes entornos. Prácticamente la calma es cuando todo está muy bien, la acumulación de tensión es cuando probablemente entramos en algún conflicto con alguien, la exposición de la agresión no se logró prácticamente llegar a un acuerdo y tenemos que caer. Dice que el ciclo de la violencia es lo primero que debemos de buscar es evitar caer en ella. Y ahí prácticamente ahí se pierde y se hace la exposición o la agresión. Y por último, pues ya cuando se calmaron los ánimos y todo el desorden que hubo en el ámbito, llegamos a los acuerdos. Luego tenemos cifras alarmantes, ¿verdad? 1 de cada 3 personas han vivido situaciones de violencia física y sexual en el mundo, incluido Europa Occidental. Entonces no vamos a hablar simplemente de los Países Bajos, sino también de países desarrollados, que la violencia se da en todos los ámbitos, en todos los entornos sociales, y lo miramos en estas cifras. Luego me menciona que 3.7 millones de personas en todo el mundo han experimentado de alguna manera alguna violencia sexual en la Unión Europea. 40.366 han sido víctimas de las personas de violencia de género en España. Mírense, en Europa, en la Unión Europea, y por último nos presentan en España hasta el segundo trimestre del 2017, imagínense. Sin embargo, independientemente que siempre vivimos hablando de derechos, y esos derechos los vamos perdiendo, ¿verdad? Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras formas de comportamiento, y aquí lo miramos. Entonces, prácticamente hablamos de que en todo el mundo, de alguna manera, cada una de las personas han vivido diferentes situaciones, ya sea de violencia física, sexual o de otra índole. Vamos a hablar un poquito de lo que es la responsabilidad. Aquí nos ubicamos nosotros como entorno, ¿verdad? Como ejes principales de nuestra vida, incluso en todos los ámbitos. También del entorno laboral. Vamos a hablar, dice que el compromiso o la responsabilidad es aquello que nosotros lo hemos asumido como una obligación, siempre y cuando tratar de cumplir con aquellos deberes y las acciones que nos hacen, que nos correspondan a cumplirlo como tal. ¿Qué tan responsable soy? Habría que revisarse. A mí me llamó mucho la atención la imagen diapositiva, la señora se ve muy satisfecha prácticamente cuando nosotros nos sentimos comprometidos en asumir una responsabilidad y cumplir con ella. Dice que también implica ser consciente de aquellas consecuencias cuando nosotros asumimos de manera consciente aquellas acciones o aquellas decisiones y acciones donde nosotros somos responsables que surjan ellas. En otras palabras, es como nosotros asumimos las consecuencias de nuestro. Ser responsable implica ser confiable, cumplir con los compromisos adquiridos y tomar todas aquellas medidas necesarias que son importantes para resolver los problemas. Prácticamente hablamos de que, de alguna manera, las medidas necesarias deben de agotarse para evitar caer en conflicto. La responsabilidad implica actuar de manera ética, y aquí es la ética y la moral. Cumplir con las expectativas y obligaciones tanto hacia uno mismo como hacia los demás. ¿Qué tan responsable soy de los actos? ¿Cómo asumo aquellas consecuencias de los actos que probablemente me pueden traer alguna repercusión, tanto en mi vida personal como en mi vida laboral? Porque nosotros los podríamos ver aquí desde en la vida personal, cuando cometemos nuestros errores y nuestra moral dice que no estamos haciendo lo correcto, o cuando en los trabajos actuamos de mala fe y no cumplimos con nuestras obligaciones. Responsables somos. Esta asignatura nos lleva prácticamente a hacer un análisis de todo lo que concierne, no solamente a la sociedad, sino a nosotros como seres y sujetos que vivimos inmersos en una sociedad. Luego tenemos, es una cualidad, me menciona, de ser íntegro y contribuir tanto en nuestras relaciones y en la sociedad
como una comunidad en general. No sé si tienen algún comentario sobre lo que es la responsabilidad y de qué manera nosotros somos capaces de asumir esa responsabilidad. Fíjense que desde el hecho del día de hoy, un ejemplo, sabemos que hoy teníamos clase, era de manera presencial. La tuya, usted ejerce una función o una, sí, como estudiante y sabe que su responsabilidad es cumplir, ¿no? Con todo lo que se les oriente como estudiante. ¿Qué tan responsable soy en determinar si ingreso a la clase o no ingreso? Un ejemplo. O sea, aquí nos damos cuenta que nosotros podemos hacer hacia más allá, no solamente en la vida personal, en la vida estudiantil. Prácticamente nos hace evaluarnos quiénes somos y hacia dónde vamos. Eso es ser responsable en asumir con ética y moral la que tenemos ante alguna determinada situación. No sé si tienen algún comentario al respecto. Sí, yo Sí. quería aportar algo. Ajá. Como inició el curso, también mencionaba sobre el tema desde dónde surge toda la cultura de nosotros, y entonces hablamos de la familia. Así es. Y es importante y recalcar a cada uno, los que son padres, los que todavía no son padres, el hecho desde pequeño, hacerles el hábito y la cultura. Muchas veces el niño no come sus alimentos, entonces comienza a tener un mal hábito de alimentos, desde ahí vamos influyendo en esas decisiones. Cuando tiene horarios de tareas, porque ellos saben muy bien, llegan del colegio, descansan un momento, almuerzan si es necesario, o no han almorzado, lo hacen, y luego hacer sus tareas. Entonces, si le vamos creando esa cultura a alguien tan pequeño, lo volvemos a alguien que sea responsable consigo mismo, y eso es lo que va a contribuir al final. Así es. En el hecho de ser padre, nosotros como varios roles, ¿no? De hecho, la responsabilidad se va inculcando, como usted lo menciona, desde pequeño, porque prácticamente si usted hace a su hijo responsable de sus obligaciones escolares, pues posteriormente no va a tener la necesidad de estar incidiendo de manera continua en que cumpla con lo que tiene que hacer. De hecho, el hecho de hacer ya es un dolor de cabeza menos si usted hizo su rol o hizo su papel desde de que el niño estaba de forma consciente trabajando y nosotros somos, lo mirábamos dentro de la clase, que nosotros somos los responsables de incidir, ¿verdad? De alguna manera positiva en ir creando esos hábitos en nuestros hijos. Y ahí están, te lo mencionaba. Muchas gracias, Franklin. Bien, ahora voy a presentarles la siguiente y me menciona educación y promoción de la igualdad de género por una educación para la prevención de la violencia. Aquí esto lo menciona la autora Isabel Serpa, que ella menciona que hay que educar prácticamente para ser iguales de derechos tanto a los niños como a las niñas, y esto prácticamente nos va a permitir formar a las mujeres y a los hombres del mañana. Como dice, podemos prevenir y erradicar, tratar de transversalizar cada uno de los temas que se vienen desarrollando a través de la práctica educativa en todos los niveles donde vayamos, trabajar esta parte, familia, en la escuela, en los trabajos, no incidir de alguna manera en violentar a mi compañera de trabajo, un ejemplo, o llámese varón o llámese hombre, porque llámese mujer o llámese hombre, porque prácticamente va el derecho, ¿no? De violentar a ambos. Entonces, hay que profundizar en algunas investigaciones de casos sobre violencia de género, también esto es importante, porque qué tanto conozco yo y qué tanto puedo incidir en resolver esos casos de violencia que se dan. Dice que otro aspecto es agudizar el ojo crítico frente a tanta publicidad sexista, y era parte de lo que yo mencionaba, de la imagen de la mujer, que en un determinado momento es la que es como un símbolo, y la figura de la mujer es utilizada como un símbolo sexual. ¿Qué ideas son importantes para la creación de algunas propuestas de forma concreta? Incluye un estudio, y aquí lo podemos ver en esta asignatura, algunos lentes de género, priorizar temas de violencia de género en acciones concretas,
tomar conciencia de la importancia de educar para la igualdad de derechos y deberes, luchar por la inclusión y la permanencia de los niños y las niñas del sistema, contribuir de alguna manera en la educación formal e informal y educar para una cultura de paz. Acá es importante porque cada uno, miren cómo iniciamos educar para la igualdad y concluimos educar para una promoción de una cultura de paz. Si nosotros de alguna manera vamos incidiendo en cada uno de estos, tal vez como agentes, ¿verdad? En los trabajos, en los hogares, en las familias, escuelas, cómo podemos de alguna forma pequeña ir incidiendo para fomentar siempre una cultura de paz, educar para la promoción de una cultura de paz. Luego menciona que es la paridad de género, algo tan importante. Dice que la paridad de género pretende garantizar la participación equitativa de mujeres y los hombres en los ámbitos de toda la sociedad, principalmente en la toma de decisiones, pero a veces cuando se da una conversación abierta, un ejemplo, o tomar una decisión en el trabajo, miremoslo acá, pues en una misma universidad, y a veces no se toman en cuenta lo que dice la compañera o lo que dice el compañero, de alguna manera estamos violentando ahí, ¿verdad? Los géneros. En la práctica, la paridad se trata de una mayor apertura de espacios y participación. Bueno, acá habla de la política, los puestos y tomas de decisiones. Acá dice, ¿cómo retomé cada una de estas imágenes? Dice, ¿cómo es tu responsabilidad ser responsable de tu acto? Quien te ama no te lastima. La violencia es responsabilidad de quien ejerce. Claro, llámese hombre, llámese mujer, porque no vamos a estereotipar que solamente el hombre es quien ejerce violencia. También en determinado momento la mujer incide para crear esos momentos de violencia. Contribuye, porque lo conversamos en la clase anterior y decíamos, solo el hecho de que alguien tiene que ceder en un momento determinado para poder mantener o tratar de dialogar para establecer un límite e incurrir, ¿verdad? En tratar de que no se vuelva algo, algo que nos puede lastimar o nos puede hacer daño. La violencia nos toca, la violencia siempre es responsabilidad de quien la genera, no de quien la recibe. Tú puedes pararlo. Siempre nos ubica como un agente que incida en cada uno de nosotros, ¿no? Que la violencia va a recaer en aquella que la ejerce, porque prácticamente es el agresor. Aquí está esta imagen donde dice sexismo en los medios y violencia contra las mujeres. Contra las mujeres tiene sus raíces en la discriminación e igualdad que existe entre los hombres y las mujeres. Aquí miren a la mujer cómo la ubican, con una falda corta para llamar mayor la atracción, y miren al hombre, pues lógicamente el centro de atracción en ese caso va a ser la mujer. Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y obligaciones, era lo que les mencionaba. Llámese hombre, llámese mujer, siempre debemos de tener un límite, ¿no? Mantenernos y tratar de no lastimar al otro o tratar de no incidir en la violencia. Tratar de evitar aquellos conflictos que no nos llevan a cultura de paz. ¿Qué puede hacer para contribuir en la erradicación de la violencia? No discrimine, sea incluyente y no utilice frases sexistas. Y luego está una pregunta acá. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación? Dice que primero tendríamos que analizar lo que me menciona en la diapositiva. Y dice, tienen el poder de reforzar y promover estereotipos. Los estereotipos son aquellos que nos van marcando. Dicen, este sí lo es, este no lo es. Y en determinado momento dice, bueno, la mujer, un ejemplo, los estereotipos que nosotros manejamos dentro de la sociedad es que la mujer no puede hacer esfuerzos físicos porque el hombre es el que tiene mayor fuerza, porque así lo hemos estereotipado. Ahora nos damos cuenta de la participación de la mujer e incluso no, en los camiones de viaje, cuando andan taxiando, porque yo me he encontrado en determinados momentos mujeres que andan trabajando como taxistas, como les decimos, ¿no? Pero estamos pensados que solo el hombre lo podía hacer. El hombre puede ejercer, un ejemplo, una acción de fuerza. No sé si alguien tiene algo que mencionarme sobre esto,
De los participantes, tengo 31 personas. No sé si alguien quiere mencionar algo acerca de esto. En referencia a los estereotipos. Regreso a la diapositiva porque se me... A ver. Profe, quiero intervenir, una pequeña consulta, un pequeño comentario. Ajá. Bueno, no es que lo estereoticemos, o no, como está la palabra, sino que biológicamente, o sea, el hombre es más fuerte que la mujer. Ya, yo no he visto, yo no he visto a mujeres trabajando en áreas de bodega todavía, haciendo esfuerzo físico, tal vez en áreas ahí, pero áreas como supervisión o encargadas, pero sí en esfuerzo físico normalmente no he visto mujeres. No he visto hasta el momento yo en toda Nicaragua. Tal vez puede ser que haya una que otra, pero no lo hay, porque tampoco le gusta a la mayor parte de las mujeres trabajar así de esfuerzo físico, por lo que es un trabajo bastante donde te desgastas físicamente, sudas, te puede golpear y todo eso. Entonces, como que no es que esté estigmatizado, sino que simplemente, pues, eh, es algo que normal, o sea, no, si la mujer puede trabajar, pero, pero como es algo que no le va a gustar, entonces no lo va a buscar. Entonces, no es porque solo el hombre puede, no, nada que ver. O sea, Sí, el también es puesto un está libre. concepto igual. El hecho de que no se vea a las mujeres trabajando en eso es cierto, porque no busca el trabajo físico por gusto, pero recordemos también la necesidad, porque yo he visto en el mercado mujeres que andan de carretillera cargando pesos ya pesados, o sea, se le mira el esfuerzo. Recordemos también que no es un trabajo que, vamos, yo no voy a buscar un trabajo pesado. La mayoría busca trabajos que sean fáciles, que no tengan que ver con la fuerza, pero la mayoría, yo diría que sería un 50-50, tanto por la necesidad como el físico de las personas. Como sabemos, hay mujeres que sí tienen el físico para poder desempeñar ese trabajo, como hombres que no tienen ese físico. Es decir, para mi punto de vista, no tampoco es estigmatizado ni estereotipado, sino que es por la condición del cuerpo de la persona que va a desempeñar ese trabajo. Muy bien. Grande, que me está levantando la mano. ¿Qué tiene que decirnos? Yo estoy de acuerdo con el compañero. De hecho, científicamente está comprobado que en cuestiones de densidad de huesos, de tamaño de músculos, dos personas con el mismo peso o dentro del mismo rango de peso y la misma estatura, el hombre va a ser siempre más fuerte y más ágil y más veloz. Y esto se puede ver en deportes, por ejemplo, ¿no? En el tenis, en peleas, como en deportes como la UFC, por ejemplo, donde el hombre claramente es más fuerte, más rápido, en el tenis sobre todo. En el fútbol se puede ver. Entonces, biológicamente sí, el hombre es biológicamente más fuerte que la mujer. Eso no quiere decir que la mujer no pueda desempeñar Sí, oficios físicos, oficios de fuerza. Lo que pasa es que, en mi opinión, la mujer está más orientada a los trabajos relacionados con las humanidades. Todo lo que es docencia, todo lo que es psicología, todo lo que es cuidado, ¿no? Como enfermería. Creo que la mujer está más enfocada en esos trabajos de humanidad y el hombre, por el contrario, gusta más de trabajar con herramientas, trabajar de forma más racional, trabajos como programación, como por ejemplo albañilería, ingenierías, están dominadas por hombres y se trata simplemente de la preferencia, ¿no? Para dónde va cada género. Creo que es algo normal pues es algo que está ya biológicamente pues integrado en nosotros. ok. Sí, dentro de lo que usted menciona, sí tiene usted razón. Sin embargo, hay determinadas actividades que son realizadas por las mujeres. Y como lo mencionaba la compañera, hay momentos en que me disculpa un momento. Entonces, hay determinadas acciones que no les son posibles a la mujer realizar. Como usted lo menciona, sin embargo, hay actividades que sí las ha hecho. Y tenemos mujeres representantes que que han hecho historia, que han hecho cosas que los hombres no lo han hecho. A ver, Alejandro,
Alejandro, estás levantando la manita. Sí, profe. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañera con la que habló de segundo, porque tiene razón, o sea, la necesidad te lleva a dejar esos estereotipos de lado. Por ejemplo, yo tengo dos familiares, una prima y una tía, que mi tía casi toda su vida trabajó en descarga en un supermercado, igual cargando eh, productos y cargando pues bastante peso. Y actualmente tengo una prima que es mamá, que por necesidad se tuvo que ir a los estados y está trabajando en mecánica, o sea, en reparación, está trabajando sí, en reparación de piezas, en soldadura y todas esas cosas, que honestamente yo le digo, yo soy hombre, pero yo me considero que no tengo la fuerza para andar levantando sacos y soy hombre. Y no por el hecho de ser hombre significa que yo tengo, pues no todos tenemos la misma fuerza, no todos somos iguales, no todos venimos con el mismo molde, porque lo que hacen mis tías y mis primas, yo no lo puedo hacer, y eso que ellas son mujeres. Sí. Ok, gracias. Ahora me gustaría que analizáramos esta diapositiva y me mencionen en Nicaragua las mujeres marco jurídico que garantice y proteja los derechos humanos. Y esto está establecido prácticamente en lo que es la Constitución política. Y me menciona específicamente la Ley 779, que es la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Y igual tenemos la Ley número 648, que es la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades. La Ley 870, que también tiene que ver con jurídica de las mujeres y habla del Código de la Familia, también fue creada en el año 2014. Luego tenemos la ley 287, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Me gustaría que posteriormente analizáramos dentro de la sesión, voy a retomar toda esta clase para que tengamos mayor conversación dentro del salón. Sabemos que los 40 minutos de la son muy pocos para debatir, como siempre lo hacemos en el aula, y prácticamente no podemos, ¿verdad? Donde nosotros queremos opinar o dar nuestros puntos de vista y conocer prácticamente cómo de alguna manera influye lo que es el marco jurídico y las leyes en la protección contra la violencia y el marco de las mujeres como tal y de los derechos humanos. Acá tengo prácticamente la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, que también tiene que ver con la clase de hoy, que es la Ley 648, porque una ley para las mujeres nicaragüenses son más del 50% de la población y el 52% del electorado nacional. Dice que las mujeres aportan el 42% a la riqueza del país y el 40% de los hogares están encabezados porque son madres y padres y madres para los hijos, ¿no? Una realidad para las mujeres nicaragüenses lo hace, dice, con el fin de garantizar todos aquellos derechos humanos de mujeres y hombres por igual. Erradicar las desigualdades entre ambos. Y bueno, acá, para no continuar mencionándole las diapositivas, porque creo que 14 ya prácticamente será una de las penúltimas, pero quiero ir cerrando para que revisemos, porque dentro de la sesión del día de hoy, como lo mencionaba, me espera un momentito, que estoy diciendo algo. Entonces, me menciona dentro de lo que es la clase hay otros materiales que es importante revisar y no nos va a dar tiempo porque la sesión casi está por terminar. Entonces me gustaría que hicieran una revisión de todo lo que está en el repositorio, muchachos. Revisen estas interrogantes y revisen lo que es la tarea. Observen lo que es la tarea que lo vamos a hacer en la sesión. Dice, asignación de tareas en clase, preparar dramatizaciones, exposiciones y un foro de discusión sobre las temáticas de violencia de género, un acto de ejercicio de poder. ¿Por qué lo estoy abordando? Porque probablemente no me va a dar tiempo de abordar todo, como les mencionaba. Difícilmente en los 40 minutos se va a desarrollar lo que hacemos pero por situaciones que escapan de nuestras manos, pues tuvimos que vernos precisamente de esta manera. Hay una tarea y me gustaría que la revisaran. Aparece sesión 3, tarea tal, para que la revisen, porque ya me quedan menos de un minuto. No sé si alguien tiene algo que consultar dentro de la sesión. Los escucho.